Ahora está grabando. Venga, pues nada, estamos en la clase de introducción a la lingüística hispánica, ¿vale? Y hoy vamos a empezar con el tema de sintaxis, ¿de acuerdo? Ya hemos visto, estamos construyendo de niveles más bajos hacia lo más elevado. Empezamos por la fonética, que tratábamos los sonidos, la fonología, cómo esos sonidos forman un sistema en cada una de las lenguas, la morfología, cómo esos sonidos los agrupamos en morfemas y esos morfemas los unimos para formar palabras, ¿vale? Y ahora ya que hemos llegado al nivel de la palabra, llegamos a la que muchos consideran la rama central de la lingüística. Y sin duda la lingüística chomskiana, la lingüística que deriva de Chomsky, de la gramática generativa, la sintaxis es el elemento central de la descripción lingüística. Porque si miramos lo que sería, lo que Chomsky considera el elemento central en... Voy a darle a este momento. En lo que Chomsky considera el elemento central del lenguaje, en su descripción del lenguaje, la sintaxis ocuparía el lugar más importante. ¿Y por qué? Porque para Chomsky, que como vimos es un formalista, la lengua es fundamentalmente un aparato formal, ¿vale? Es un aparato formal. Y entonces, la lengua, lo más importante de la lengua, sería cómo combinamos las distintas unidades, los morfemas, cómo los combinamos para formar palabras y cómo las palabras las combinamos para formar oraciones, ¿vale? Y en la concepción chomskiana del lenguaje, la sintaxis ocuparía el elemento, el lugar central, y habría otros dos componentes que según Chomsky serían periféricos en el lenguaje, y aquí estaría lo que podríamos conocer como la forma fonológica, lo que hemos estudiado en cierto modo en la fonología, ¿vale? Y por otro estaría lo que Chomsky llamó la forma lógica, o en otras palabras podríamos considerar la semántica o el significado, que de esto ya hablaremos, ¿vale? Entonces, según Chomsky, según el modelo chomskiano del lenguaje, la sintaxis estaría aquí en el centro, y por un lado estaría la forma fonológica, que sería cómo se realiza en el habla el lenguaje, en una cadena de habla, o si son lenguas de signos, en una cadena de signos visuales de las personas sordas, ¿vale? Y cómo eso se asocia a una serie de significados. Y habría otro componente que también sería importante, que sería lo que llamamos el lexicón, que es donde estaría todo las entradas léxicas, todo el vocabulario. Ahí entraría, por ejemplo, la fraseología, ahí entraría todas las colocaciones de unas palabras con otras, ¿vale? Todo aquello que es peculiar, que es específico, que necesitamos, y que alimentaría a la sintaxis, ¿vale? Pero la sintaxis sería el elemento central. ¿Bien? ¿Puede explicar lexicón? Lexicón sería el compendio de todas las palabras, todas las construcciones, todas las frases hechas, todo el vocabulario, ¿vale? Si entiendes tú, en cualquier lengua particular, tú tienes que tener toda una serie de vocabulario, ¿vale? Entraría todo lo que es la fraseología, las frases idiomáticas, las colocaciones, ¿vale? Toda esta información específica, ¿vale? Que no puede ser recogida por reglas gramaticales, ¿vale? Y que necesitamos especificar de alguna manera. Y este lexicón alimenta a la sintaxis, ¿vale? Es decir, yo primero generaría, porque lo que suele suceder en la gramática chomskiana es que yo genero una representación, una estructura, ¿vale? Y esa estructura que genero se alimenta luego del lexicón para formar la oración a través del elemento este superficial periférico, que sería cómo lo pronuncio, ¿vale? Entonces sería, pero lo más importante estaría aquí en la sintaxis. Y
para Chomsky, de esta sintaxis que sería algo, esta gramática universal con la que todos nacemos, sería algo innato con lo que nacemos, por lo menos todos los principios generales que nos permiten usar el lenguaje, ¿vale? Y de lo que trataría la lingüística, y esta es la visión de Chomsky, de lo que trataría la lingüística sería de describir cuáles son estas operaciones, y el capítulo del libro que estamos trabajando en esta clase es bastante chomskiano en ese sentido, porque quiero advertiros que esto es una visión del lenguaje. Ya vimos en el documental que vimos de Everett frente a Chomsky, ¿recordáis? De la lengua piraja, que hay otras maneras de ver el lenguaje. Hay maneras que no consideran que el lenguaje sea algo biológico, sino que el lenguaje es algo cultural, y que no consideran que el lenguaje sea algo formal y que la sintaxis pueda estudiarse de una manera autónoma e independiente, sino que consideran que lo importante es esto, es la forma fonológica y la forma, el significado y la semántica, y que lo que hay en medio son muchas construcciones y que no hay separación entre el léxico y la sintaxis, y que hay, lo veréis si estáis siguiendo el MOOC, vais a ver una entrevista a Chomsky defendiendo esta postura, y a Adele Goldberg, que defiende la postura funcionalista. Hablamos de, recordáis, los formalistas frente a los funcionalistas, y que defendería una cosa más basada en construcciones y no tanto en reglas formales sintácticas, ¿vale? Entonces eso es importante que lo tengáis en cuenta. Pero vamos a centrarnos aquí en la formalista de Chomsky, porque esa es la que tenéis en el manual que usamos en esta clase, ¿vale? Aunque yo no sé si es la más adecuada o si es la más útil, pero es, digamos, todavía, aunque en lingüística las cosas están cambiando, todavía es la que predomina en la lingüística, ¿de acuerdo? Entonces, no sé qué habéis sentido cuando habéis leído todas estas descripciones formales, pero yo voy a intentar describiros las cosas, las ideas centrales, las más importantes, y voy a intentar hacer una cosa un poquito más ecléctica, y voy a empezar por plantearme una pregunta fundamental. La sintaxis, la gramática, las oraciones, ¿para qué nos sirven? ¿Qué podemos conseguir con las oraciones? ¿Qué logramos gracias a la sintaxis? Logramos mucha flexibilidad a la hora de poder comunicarnos, ¿vale? Logramos poder presentar un mismo evento, una misma realidad, de muchas maneras distintas, ¿vale? Y en eso es lo que yo quiero que nos enfoquemos, ¿vale? Aunque vamos a empezar seguramente por cuestiones que tienen más que ver con la semántica, con el significado, pero yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, y luego vemos un poco más del modelo chomskiano y lo contraponemos al modelo funcionalista. Pero en todos los modelos, estas ideas que os voy a presentar ahora son ideas fundamentales, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos, yo tengo un borrador, yo soy un profesor, y ahora tengo una estudiante que está hablando y le tiro el borrador, ¿vale? Con la mala suerte de que no le doy al estudiante, sino que le doy a la ventana, porque al estudiante todavía no pasa nada si le doy, pero a la ventana se rompe la ventana, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces, ahora vosotros vais a presentar una queja arriba, ¿no? A decir, bueno, pero ¿qué ha pasado en clase hoy? Había un profesor, una ventana y un borrador, ¿vale? Y la ventana se rompió por culpa del profesor, ¿vale? Tenemos muchas maneras de presentar esa historia, ¿no? Yo tengo varios participantes. Tengo, en este caso concreto, tengo el profesor, la ventana, tengo el borrador. Pero el más importante de todos los elementos a la hora de construir una oración, en una oración, ¿qué pensáis que es el elemento más importante de todos? ¿Cuál es el elemento central, a partir del cual construimos todo? ¿Cuál sería el elemento central en una oración? El verbo. Y en este caso, si la ventana se rompe por culpa del profesor que tira el borrador, ¿cuál sería el verbo? Romper. Romper. O, Alicia ha señalado muy bien, romperse. Y ahora vamos a ver que este se juega un papel crucial, por lo menos en español, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, si yo quisiera, si ahora Isabel va arriba y va a presentar una protesta y va a hablar aquí con los responsables y dice, y por eso ella viene nerviosa,
Dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en clase hoy? Dice, pues lo más normal sería decir el profesor rompió la ventana con el borrador, ¿vale? ¿Veis? Esa es la forma normal. Esto es lo que llamamos el verbo, que está en activa. Presentamos a el profesor como el agente, que es el sujeto de la oración, ¿no? Presentamos la ventana, que es el paciente o el tema afectado por la acción, como lo que ha sido dañado, y presentamos el borrador como un instrumento, ¿vale? Pero lo bueno, lo grande de la sintaxis es que me permite presentar esta acción de muchas maneras distintas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver, cómo a través de distintas construcciones, de distintas operaciones que podemos usar, podemos presentar este mismo evento de formas distintas, ¿vale? Una de ellas sería, fijaos, y esto enseguida todos los niños lo aprenden, ¿vale? A mí me preguntan arriba, oye, ¿qué ha pasado en la clase hoy? Y yo puedo decir, la ventana se rompió. ¿Ahora qué he hecho? ¿Qué estoy diciendo? Estoy presentando el mismo evento, ¿no? Lo que sucedió es que la ventana se rompió, pero gracias a esta operación del se, ¿qué he logrado? Yo como profesor. El profesor no tiene la culpa. El profesor no aparece ahí para nada. Es una operación, yo he hecho una operación sintáctica, ¿vale? Por la cual yo he desaparecido. La ventana se rompió. Como mucho puedo decir, oh, pues mira, la ventana se me rompió. ¿Vale? Esto los niños enseguida lo aprenden. Juanito, ¿qué ha pasado con mi jarrón favorito? Ay, no sé, se rompió. ¿Cómo? ¿Se rompió? Sí, se me rompió cuando estaba jugando con él. ¿Vale? Se me rompió. It broke on me. ¿Entendéis? Sería, it broke while I was there. ¿Vale? Se rompió, pero no me explico, no sé qué ha pasado ahí. ¿Vale? Entonces tenemos una doble operación. Por un lado, la activa la convertimos en una especie de pasiva y luego me añado, pero ya como un participante indirecto, ¿vale? ¿Qué otras maneras tengo? Bueno, en inglés, ¿cómo se diría la ventana se rompió? Puedo usar the window broke, o también puedo usar lo que sería la pasiva, ¿no? It was broken, ¿no? The window was broken by someone. ¿No? Pues en español también podríamos hacer eso, aunque en español usamos menos la pasiva de lo que se usa en inglés, ¿no? Yo podría haber dicho, la ventana fue rota por el profesor, ¿vale? Y tengo aquí una pasiva, que de nuevo pone como sujeto lo que sería el tema y al profesor aparece, pero como algo un elemento ya no obligatorio, porque puedo decir la ventana ha sido rota y el profesor ya no tiene que aparecer ahí obligatoriamente, ¿vale? O yo también podría decir, no, el borrador rompió la ventana, ¿entendéis? Y usar el instrumento como la causa de que la ventana se rompió. Yo, ¿qué culpa tengo que el borrador sea tan...? O puedo decir, no, Isabel hizo que yo rompiera la ventana, porque ella me estaba distrayendo, estaba hablando, entonces yo le tiré el borrador, ¿vale? Pero con la mala suerte que le dio a la ventana en lugar de a ella, ¿vale? ¿Entendéis? Yo puedo construir de una misma realidad muchas historias diferentes, ¿entendéis? Y esa es la grandeza de la sintaxis. Para eso nos sirve la sintaxis. Y es, sin duda alguna, lo vamos a ver mañana en la conferencia a la que vais a ir de Antonio Benítez Burraco, es
lo que nos hace humanos y lo que nos permite trascender el aquí y el ahora. Es lo que nos permite hablar del pasado, del futuro, de mundos ficticios, probables, etc. Y es esta idea de que gracias a la sintaxis puedo presentar una misma historia, una misma narración, una misma idea, un mismo evento, desde muchas maneras distintas, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a centrar, que es lo que a mí más me interesa, en ver cómo es posible que la sintaxis haga esto, ¿vale? Para poder entender cómo funciona. Y para eso nos vamos a concentrar y vamos a ver varios conceptos que son los que yo voy a considerar claves y que quiero que todo el mundo aprenda, ¿vale? Uno es el concepto de las distintas partes de la oración, ¿no? Vamos a coger el concepto de verbo. Asumo que todo el mundo sabe lo que es un verbo, ¿vale? Y vamos a ver un concepto que en realidad viene de la química, pero lo usamos en lingüística, que es el concepto de la valencia del verbo. ¿Vale? Esto Valencia no tiene nada que ver con la ciudad, donde vienen muchas de las naranjas de aquí de España, ni tampoco tiene nada que ver con donde viene la paella. La valencia es un término que viene de la química. ¿Alguien ha estudiado alguna vez química? ¿Alguna que sois de ciencias? ¿Habéis estudiado química? ¿Habéis visto alguna vez? ¿Tú has estudiado algo de química? Si has estudiado algo de química, y creo que todo el mundo conoce esto, ¿sabríais decirme lo que es esto, ¿no? H2O. ¿Qué es H2O? Agua. El agua. ¿Y qué significa esto? ¿El agua de qué se compone químicamente? Oxígeno. De un átomo de oxígeno, ¿y por qué ponemos aquí un 2? Y dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Cogemos dos átomos de oxígeno, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Bien, pues la valencia es un concepto de la química que me dice un átomo determinado con cuántos átomos de otro tipo se tiene que unir para formar una molécula. Es decir, el oxígeno tiene una valencia de 2 porque necesita dos átomos de hidrógeno para formar la molécula del agua, ¿vale? Esa es la idea de la valencia. Bueno, pues hubo un lingüista que se llama Tesnier que tomó este concepto de la química y lo aplicó a la lingüística. Y entonces dijo, bueno, pues los verbos pueden tener hasta 4 valencias distintas, 4 valores de la valencia. Tenemos verbos que tienen valencia 0, es decir, no necesitan nada, no necesitan a nadie para formar una oración. Tenemos verbos que tienen valencia 1, tenemos verbos que tienen valencia 2 y tenemos verbos que tienen valencia 3. Y ya no más, ¿vale? Por lo menos en la mayoría de las lenguas, bueno, en todo lo que hemos investigado, todo lo que hemos visto, normalmente no suele haber más de 3 participantes obligatorios para un verbo, ¿vale? Entonces vamos, para que podáis entender esto, y que además es algo clave en la formación de las oraciones, en la formación de cómo construimos la sintaxis y cómo se articula, ¿vale? Con el centro en el verbo, vamos a empezar por analizar, pues, este tipo verbos de valencia 0. ¿A alguien se le ocurre qué tipo de verbo yo puedo construir una oración sin necesitar absolutamente nada? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un verbo en inglés o en español donde yo no necesito nada? Corre. Pero si yo digo corre, aunque yo no lo diga, aquí aparece un tú, hay un participante que me está diciendo a tú, oye tú, corre. Este verbo en realidad tiene valencia 1, buen intento, porque está bien, los imperativos normalmente no lo ponemos, pero están aquí implícitos, hay un participante. Yo estoy hablando de un verbo que no necesite a nadie, ni a nada, no necesite participante ninguno. Yo hago una acción sin participante. Como una exclamación, como ¡wow! Eso no es un verbo. Sí, entonces eso es una frase, ¿sí? Ya, pero verbo, pero eso es una interjección, eso es una de sorpresa, de alegría. Yo cuando hablo de verbo tengo que hablar de algo que en el infinitivo, ¿vale? Se construya con arerir y luego se una de su forma wow, no es guau, no, eso no existe.
Entonces yo estoy buscando un verbo, técnicamente un verbo no una palabra cualquiera, sino un verbo que no necesite a ningún participante, no necesite a nadie para poder formar una oración. Pues, es un tiempo, puede ser en el pasado o futuro, o es un verbo que en una forma puede referir a sujetos múltiples, como like ran, like I ran, she ran. Sí, pero eso tienen un participante, hay alguien que corre, ¿vale? Yo estoy hablando de verbos que no necesitan ningún participante, que si yo quiero no necesito contratar a nadie, yo quiero hacer una escena con este verbo, no necesito nada, porque está solo. Tiene que ver con tiempo, pero tiempo atmosférico. Vamos a ver verbos de tiempo atmosférico. Llover, nevar, ¿no? Yo puedo decir está, o verbos que llamamos impersonales. ¿Habéis oído hablar de los verbos impersonales? Que no necesitan persona, no necesitan nada. Está lloviendo. Semánticamente, desde el punto de vista del significado de llover, ¿hay algún sujeto? Yo no digo Dios llueve o el Dios de la lluvia llueve, no, yo digo llover y ya está, ¿veis? Entonces un verbo de valencia cero sería un verbo como llover, nevar. Podría ser también comer. Comer necesita una persona. Si dices a comer. Sí, pero si tú dices, mira, es que quiero que entendáis una cosa, si tú dices a comer, ¿vale? ¿A quién se lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo a vosotros, ¿no? Entonces, ¿quién quiero que coma? Soy, aunque no lo diga, semánticamente, la acción de comer implica vosotros comiendo, ¿vale? Y luego, semánticamente, también tiene que haber otro participante que es lo que yo como, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, aunque yo no lo diga, entonces este verbo comer, ahora lo veremos, es un verbo que vamos a identificar como valencia 1, si consideramos esto. ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo. No necesitamos nada más que una persona que come. Pero esa persona es obligatoria. Tiene que estar ahí. ¿Entiendes? Si yo digo a comer, me lo estoy diciendo a vosotras. Y quien quiero que comáis sois vosotras. Vosotras sois las participantes. ¿Entiendes? ¿Vale? Entonces, si yo quiero construir una oración con comer, tengo que decir, a menos que es de nuevo lo que dijo Daniel, es un imperativo, es una orden, un mandato, ¿no? ¡A comer! Pero el mandato, aunque no lo tenga que poner, implica vosotros, implica tú, implica ustedes, ¿vale? Tienen que comer ustedes ahora. Por eso sigue siendo valencia 1, o lo más normal con el verbo comer es valencia 2, porque normalmente las personas comen algo, ¿vale? Semánticamente el verbo comer puede ser valencia 1 o valencia 2. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver ahora. Verbo con valencia 1. Un verbo que solo requiera un participante. ¿Alguien me puede dar ejemplo de un verbo con un solo participante? Yo estoy. Pero estoy, es solo Dios. Yo recuerdo el infinitivo en este momento, pero yo soy, tú eres, ser, sí. Pero ser, buen intento, pero si tú dices yo soy, el único para quien ser es un verbo de valencia 1 es Dios, que decimos en la religión sexual, Dios es, pero todos los demás, tú tienes que decir, tú eres guapa o eres inteligente. Tienes que añadir algo más, aunque sea un adjetivo, tienes que ser una cualidad, otro nombre, tiene que ser una igualdad, ser un verbo especial, ¿vale? Pero sí, tú tienes razón, para una oración como Dios, que es equivalente a Dios existe, Dios es, aquí ser, solo necesita un participante, pero es solo con el significado especial este de Dios. Pero si es la respuesta a una pregunta, Claro, pero si es la respuesta a una pregunta, los participantes están implícitos en el diálogo, ¿vale? ¿Entiendes? Como yo puedo decir, tú me dices, ¿vienes? Y yo digo, voy. Parece que he puesto voy con un solo participante, que soy yo, pero voy aquí está implícito a donde tú estás, y voy necesita otro participante, ¿vale? ¿Entiendes? Aunque la pregunta me lo da, el contexto me lo da. Hay que tener en cuenta eso, ¿vale?
¿Cuál sería un verbo de Valencia 1? ¿Alguien se le ocurre un verbo donde solo hay un participante, solo necesita un sujeto, no necesita, no necesita obligatoriamente un lugar, no necesita nada? Dormir. Por ejemplo, dormir, perfecto, ejemplo perfecto. Si yo digo el verbo dormir, ¿vale? Yo puedo decir, vosotros estáis durmiendo, ¿vale? Sí, ¿qué ibas a decir, Emily? No, sí, porque dormir y cuando eres reflexivo es porque tú duermes con tú mismo, ¿no? Sí, pero claro... y como vestir también. Claro, vestir es un poco diferente, porque, bueno, a ver, porque vestir es reflexivo, tú estás hablando de los verbos reflexivos, yo me visto, tú te vistes, él se viste, ahora yo puedo decir yo visto a la muñeca, imagínate tengo una muñeca, yo visto a la muñeca, ahora ya es Valencia 2, ¿vale? Pero aquí en este caso dormir es alguien duerme, yo no necesito nada más, no hay nada más que sea obligatorio, es un verbo típico de Valencia 1, con un solo participante tengo suficiente, que es normalmente una persona o un animal que es capaz de dormir. Vamos a ver ahora uno de Valencia 2. ¿Alguien me puede decir un verbo que obligatoriamente tenga que tener dos participantes? ¿Alguien puede dar un ejemplo? Un verbo donde obligatoriamente tenga que tener dos. Ser. Vale, ser, pero es que ser es muy especial, porque los participantes son, pero sí, ser necesita una persona o un objeto y luego necesita una cualidad o otra identidad, algo que igualamos, ¿vale? Sí, ser necesita los participantes, ¿vale? Eso te lo voy a dar como, porque lo más normal de ser es que tenga los participantes, aunque muchas veces son cualidades. Vamos, otro más prototípico. ¿Cómo? Sí, di tú. Tener también, ¿vale? Tener, normalmente tener es una persona que tiene y un objeto que es tenido, ¿no? ¿Vale? Platicar, ¿por qué platicar dos? Pues normalmente se platica con alguien. Entonces estás platicando tú a algo o a Vale, bien, los con son muy problemáticos, ¿vale? Ya lo hablaremos, bueno, no sé si vamos a tener tiempo, pero el con, porque normalmente no es casi nunca obligatorio, ¿vale? Porque incluso con el verbo hablar, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy platicando, pero no es obligatorio poner el con, se puede poner y tiene sentido, pero no es obligatorio. Entonces aquí cuando hablamos de Valencia es algo, como aquí con el oxígeno, que es obligatorio, yo no puedo tener uno solo. Si solo dejo uno solo sería otra sustancia y ya no es el agua, ¿vale? ¿Podría ser de uno? Sí, pues podría ser de uno, pues platicar es de uno, podría ser de uno, ¿vale? Aunque el con, hay gente que te diría, bueno, pues el con puede ser de dos, pero dime. ¿Qué significa platicar? Hablar en México, aquí en España no se usa poco, ¿eh? Tenemos que platicar, tenemos que hablar. Sí, es más mexicano que español, pero bueno, en el mismo verbo hablar, igual que platicar, es hablar con alguien, pero puede ser, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy hablando por teléfono, no tengo que decir con. Sí. ¿Y qué sería pensar? Es que hay verbos que son muy complicados, pero porque pensar normalmente yo puedo usarlo como verbo de Valencia 1, ¿vale? Valencia 1 porque en la típica frase de Descartes, pienso, luego existo, ¿vale? Ahí, existir y pensar serían verbos de Valencia 1. Ahora si yo tengo que decir, no, pero es que pensar, yo tengo que pensar en algo o en alguien. Entonces si es pensar en, ¿vale? Con esta preposición, entonces ya sí se puede decir Valencia 2. Una persona que piensa y un objeto, persona en la que se piensa, ¿de acuerdo? Pero estos verbos así psicológicos y demás son complicados. Vamos a ver uno más normal. A ver un verbo que siempre se tenga que usar con dos participantes. ¿Comprar? Por ejemplo, comprar, sí, a ver, es que uno de los problemas con los verbos
de Valencia 2, y quizás si lo miramos en inglés a lo mejor podemos aclararlo un poquito mejor. Es que estos verbos, igual que comprar, el verbo comer que hemos dicho antes, pueden tener dos construcciones distintas. Si yo te pregunto, Isabel, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo en esta tienda, en este centro comercial? No, estoy comprando. ¿Vale? Si dices eso, estoy comprando Valencia 1. Porque es el verbo comprar de acción. ¿Qué estás haciendo? Estoy comprando. Ya está. Ahora si yo te digo, oye, pero ¿qué estás comprando? Ah, pues me estoy comprando un traje para la fiesta de fin de año. Me estoy comprando un traje para mi boda. ¿Vale? Entonces ya es Valencia 2. ¿Entendéis? Es decir, que tenemos como dos construcciones distintas. No entiendo nada de eso. ¿Por qué no entiendes nada? Porque estás diciendo que, por ejemplo, de 0 y 1 que casi no necesita un contexto. Entonces, y para comprar, si estoy diciendo, oh, estoy comprando, tiene que estar en un contexto específico, oh, comprando qué cosas. ¿Entiendes? Sí. Entonces no entiendo. Bien, la cuestión principal es la siguiente, mirad, porque todo tiene que ver, todo gira alrededor de la sintaxis, todo gira alrededor de cómo yo cojo una serie de palabras, ¿vale? Y las pongo juntas para formar una oración. Yo quiero crear una oración, ¿vale? Y hemos dicho, y de lo que hemos partido, es que la palabra central es la palabra que llamamos verbo. Yo construyo todas las oraciones a partir del verbo. Cojo un verbo y ahora empiezo a construir. ¿Bien? Y ahora, lo que estamos viendo es que hay un elemento central a la hora de construir, y es el significado de ese verbo. ¿Qué me expresa ese verbo? ¿A qué tipo de evento se refiere? ¿Vale? Es que eso es lo que estamos intentando clarificar. ¿Bien? Y entonces estamos viendo que hay distintos tipos de verbos. Hay verbos como llover, ¿vale? Verbos como nevar, verbos como, yo qué sé, son distintos verbos, hacer sol, hacer, ¿vale? Verbos de tiempo, que son verbos que llamamos impersonales porque no requieren una persona, que para yo poder construir una oración no necesito a ningún participante, no necesito a nadie, obligatoriamente la sintaxis, que la cuestión clave es si es obligatorio o no es obligatorio a la hora de construir, ¿vale? Entonces, yo con estos verbos, semánticamente, por el tipo de eventos que son, tal como nos imaginamos, nosotros no decimos el dios de la lluvia llueve, decimos está lloviendo, porque atribuimos y no decimos Pedro está lloviendo, Pedro no, simplemente estos son verbos que hemos llamado Valencia 0 porque yo no necesito ningún participante y yo puedo decir simplemente nieva y con la palabra, esta palabra ya está, no tengo que construir nada más, ¿vale? Luego estamos viendo que hay otros tipos de verbos que son verbos de Valencia 1 que por su significado, por lo que significan, normalmente cuando yo construyo la oración necesito otro elemento. Normalmente suele ser algo que va adelante, que normalmente suele ser lo que llamamos un sujeto, ¿vale? Necesito un sintagma nominal, una frase nominal, necesito algo que tenga aquí un nombre, porque si no, no puedo construir una oración sin eso, ¿vale? Si yo digo el verbo dormir, el verbo que dijisteis antes, correr, el verbo que podemos, uno nuevo puede ser morir, ¿vale? ¿Entendés? Morir, dormir, correr. Yo no puedo decir en la sintaxis, yo puedo decir igual en español sobre todo me permite decir algo como corre, ¿vale? Lo que ha dicho ella, un imperativo, pero aunque yo no lo diga, aquí hay un tú, ¿entiendes? Tú, es tú, corre, porque es corre. O si digo corre, tengo que decir ella o Isabel o Emily, hay alguien que corre, ¿ves? Entonces,
por su gramática y en la sintaxis tiene que aparecer algo más. No basta solamente con el verbo, ¿vale? Y al contextual aquí se refiere que a veces por el contexto queda claro que eres tú porque es un mandato. ¡Corre! Y no me hace falta decir tú, pero ese tú está ahí como un participante de la oración, ¿vale? Y luego vamos a ver verbos con Valencia 2, que vamos a ver el correspondiente a morir. Si Isabel muere de una causa violenta es porque alguien, el profesor que le tiró el borrador, la mató, ¿vale? Si yo tengo un verbo como matar, mirad la diferencia entre matar y morir. Si yo quiero construir una oración con matar, ahora no me basta con un solo elemento. Yo no puedo decir Pedro mató. Yo tengo que decir Pedro mató a alguien, o el profesor mató a Isabel, ¿vale? Entonces tengo que decir el profesor mató a Isabel y necesito un participante y otro participante, por eso hablamos de Valencia 2, ¿vale? Entonces eso es en la valencia que tenga el verbo me determina cómo puedo construir la oración y cómo debo construir la oración, por eso es un elemento central. Dime. Entonces, punto 3 para la Valencia 1, punto correr. Ahí tenemos corre para una persona, tú corre. Pero claro. si pones corren y es para gente, entonces ya no es Valencia 1. Sigue siendo Valencia 1 porque aunque sea un participante es un grupo, es algo plural, ¿vale? Es un participante plural, pero sigue siendo uno. No es... Entonces corren siempre es Valencia 1. Exactamente. Ahora, lo que te decía antes del con, que es un problema que yo digo, pues yo corro contigo. Ese contigo que es un participante distinto o es el mismo participante del grupo, ¿entiendes? El con es muy problemático, pero normalmente correr solo necesita la persona que corre, aunque sea un grupo o muchos, ¿vale? Pero no es lo mismo que comer, que es yo como y como la pizza, ¿vale? O yo mato a Isabel, ¿vale? Entonces, para... Valencia 2. Sí, pero ella quería preguntar a mí ahora tú sobre esto. ¿Hay verbos en inglés que tienen Valencia 0 o no? Porque... Sí, porque la valencia es una cuestión semántica. Luego, en inglés, es un buen punto, en inglés lo que sucede es que tienes que ponerle un it, ¿no? It is raining o it is snowing, pero este it es un elemento sintáctico, porque la sintaxis del inglés obliga a que siempre haya un sujeto, pero semánticamente, ¿qué es it? ¿Existe ese it? No es un verbo en inglés. No, si estamos hablando de un verbo como rain, ¿vale? Sí. Rain. Si tú quieres construir un verbo como rain, tienes que decir, a diferencia del español, tienes que añadir algo. It is raining. Pero eso no hace que el verbo del inglés sea Valencia 1, porque ese it semánticamente no es ningún participante. Sintácticamente sí, hay una regla del inglés que te obliga, y el francés pasa lo mismo. Hay lenguas que te obligan a tener un sujeto explícito, incluso con verbos de Valencia 0. Pero la Valencia es la misma, tú no necesitas it, no significa nada, ¿vale? Simplemente algo que está ahí porque la sintaxis te obliga a tener ahí ese it, ¿vale? Pero volvemos a tu pregunta de antes. ¿Qué pasa con verbos como comer, beber? Hay muchos verbos en español y en muchas lenguas que normalmente, por su significado, necesitan dos participantes. Un verbo como comer, si yo pienso semánticamente, ¿vale? Lo normal de comer es que sea Valencia 2, eso es lo normal. La acción de comer, pues yo estoy comiendo patatas, porque siempre cuando yo como algo, ¿vale? Entonces, un análisis, es decir, comer tiene Valencia 1, para Valencia 2, ¿vale? Pero ahora nos encontramos con situaciones cuando yo te pregunto, oye, ¿qué estás haciendo? Y tú me dices, estoy comiendo. ¿Qué pasa ahí? Seguramente tienes que estar comiendo algo, ¿no? Contextualmente. Entonces, ahí tenemos dos maneras de analizar esto. Este tipo de verbos son complicados porque tienen dos construcciones. Tienen una donde es obligatorio el objeto, pues yo, por ejemplo, comerse, yo me comí la pizza, obligatoriamente tengo que tener la pizza, no puedo decir yo me comí, me comí a mí mismo, no tiene sentido, ¿vale? El verbo entonces, si ponemos en español el verbo comerse, ¿vale?
Obligatoriamente es Valencia 2, obligatoriamente Valencia 2, obligatoriamente. Pero el verbo comer es un poco especial, porque si yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo. Bueno, ahí parece que tenga Valencia 1. Entonces hay lingüistas, hay gente que se dedica a la sintaxis que dice, bueno, pues lo que pasa es que tenemos un comer 1, que sería el comer de acción, y tenemos un comer 2, que es comer algo, ¿vale? Y los tratamos como verbos distintos. Otros te dicen, no, lo que hay es el verbo comer, por lo que tú dices, siempre necesita dos participantes, pero hay una operación sintáctica que me permite quitar el objeto y decir como acción. Porque es muy normal, casi todos los verbos que tienen dos participantes se pueden reducir a uno solo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces, esto ya solo nos faltaría verbos de Valencia 3. Ya serían los últimos. ¿Alguien me puede dar ejemplos de algún verbo que obligatoriamente la sintaxis necesite un tercer participante? Porque si no, no podría construirlo. ¿Alguien puede dar un ejemplo? Verbo de Valencia 3. ¿Alguien? Gustar. ¿Cuál? Gustar. Me gusta. Hay dos. Dos. Gustar. No. Dos. Gustar sería Valencia 2. Gustar estaría aquí. Gustar es muy especial, como todo verbo psicológico, ¿vale? Pero gustar, solo dos participantes. ¿Alguien puede pensar en uno con tres participantes? Obligatoriamente tenga que tener... Sentarse. Yo me senté. No. No con un día, pero tus emociones. Sentirse. Ah, sentirse. Dame la construcción, ¿por qué necesito tres? Porque una cosa invoque una cosa y que invoque la emoción a ti. Si hay tres partes, la emoción, la parte que invoque y la persona que tiene. No, pero sintácticamente yo digo yo me siento bien, me siento mal. O no, como Dame un ejemplo. el examen me siente triste. No, ¿Hay tres partes? no. A ver, si tú dices eso, el verbo sentir normalmente tiene dos. Alguien siente algo. ¿Vale? Yo me siento triste, yo me siento... Ahora, si añades... Puedes añadir un elemento externo. Solo vamos a ver una operación de la sintaxis muy útil. El examen, o el resultado del examen, me ha hecho sentirme triste. Tengo que añadir un causativo, ¿vale? Entonces ya, vale, con causativo ya tengo Valencia 3, pero tengo que añadir algo extra. El verbo sentir, por sí mismo, solo tiene dos participantes. Entonces el examen me deprimió. Vale, pero si dices el examen me deprimió, deprimir sería el verbo, es el examen y yo, dos participantes. ¿Entiendes? Hay dos participantes, nada más. Está mismo el sentimiento de... Sí, pero el verbo solo necesita dos participantes, da igual, el significado del verbo tiene el sentimiento incorporado, pero Valencia 2. Mira, pensad uno que yo obligatoriamente siempre tenga que poner tres participantes. Puede ser enseñar, porque yo estoy enseñando una cosa a ti. Vale, son este tipo de verbos que tienen una persona, algo y otra persona, que sería el objeto indirecto. Tienen un objeto directo y un objeto indirecto, obligatoriamente, ¿vale? El enseñar, de nuevo tenemos el problema que yo te enseño algo y no tengo por qué poner a ti, pero podría ser un buen ejemplo. El mejor ejemplo, que vais a ver que es obligatorio siempre tener tres, es un verbo como dar, ¿no? To give. Tú puedes decir I gave a book, no. Tú puedes decir di un libro, no. Puedo decir di un libro a alguien, ¿vale? Entonces un verbo como dar obligatoriamente tiene tres participantes, obligatorios. Sí. Pero para gustar, puedes decir a mi padre le gusta algo y eso es... Dos participantes, mi padre y Sí, algo. sí. Porque yo estoy dentro de mi padre, yo no soy participante. ¿Y quitar? ¿Cuál? Quitar. Interesante. Tanto poner como quitar se puede considerar de Valencia 3. Poner se ve más claro. Vamos a ver con el verbo poner.
Yo no puedo decir, lo mismo pasa en inglés con put. Tú no puedes decir, oh, I put the book. Necesitas algo más. ¿Qué es lo otro que necesitas? I put the book on the table. Aunque sea un lugar, es un participante obligatorio, ¿vale? ¿Entiendes? Es un lugar obligatorio. En todos los demás, yo podía añadir el lugar. Nevó en Sevilla, corrí en el parque, maté a Isabel en la clase, ¿vale? Yo puedo poner un lugar, pero no es obligatorio, ¿entendéis? Porque yo maté a Isabel y no tengo que decir dónde. Ahora si yo digo, puse el rotulador, no puedo omitir el lugar. No puedo, puse el coche, where? I put the car in the parking lot. ¿Entendéis? Es obligatorio. Entonces, y lo mismo pasa con quitar. Lo único de quitar es más complicado porque al ser es quitar la pizarra de la pared. Podemos usarlo muchas veces sin decir el lugar de dónde porque el contexto me lo dice, ¿vale? Yo quité la pizarra, ¿entiendes? Entonces quitar es más complicado de ver como 3, pero poner es claramente Valencia 3, muy buen ejemplo, ¿vale? Bien, pues esto es uno de los conceptos claves, centrales, la valencia, ¿vale? ¿Entendido ese concepto? Bien, ahora vamos a pasar a un concepto que también tiene que ver con el verbo, que es un poquito más complicado. Y este sí lo tenéis en vuestro libro. No sé si lo habéis tenido tiempo de leerlo, me gustaría para mañana intentar leer el ¿qué he hecho yo con mi Excel? Aquí, no, el móvil para saber la hora, no sé cómo ando de tiempo. Uy, me quedan 3 minutos. Lo veremos mañana, el miércoles. Leedlo en el libro, porque puede ser interesante leerlo en el libro. Hay un concepto que no sé si lo habéis leído ya, pero intentar para mañana leer lo de Antonio Benítez Burraco, de biolingüística. ¿Eso está en email o en...? En email. En Facebook también creo que lo puse, pero lo mandé por un email a cada uno, ¿vale? Entonces, pero hay un concepto que se llama el concepto de subcategorización, que si queréis podéis hacer un análisis morfológico de esta palabra. Venga, un buen ejercicio puede ser hacer un análisis morfológico. Este es un concepto de la gramática chomskiana, ¿vale? De la gramática generativa. Pero es interesante. El nombre es muy complejo, pero vais a ver que no es nada complejo entenderlo. Es un concepto ya sintáctico. El de Valencia era un concepto más semántico, que tiene que ver con el significado del verbo. Esto tiene que ver con la sintaxis, concretamente. Y es muy parecido, y no sé si lo habéis estudiado alguna vez, es una versión nueva de lo que antes llamábamos verbo transitivo frente a verbo intransitivo. ¿Alguien ha oído alguna vez estas dos palabras? Esto era en gramática tradicional. Y también había gente que usaba el verbo ditransitivo o bitransitivo. ¿Alguien ha oído estas palabras, transitivo y intransitivo? ¿Suena? ¿Lo habéis dado alguna vez en gramática tradicional? ¿No? ¿No? Bueno, no está muy... Os voy a decir simplemente lo que es verbo transitivo frente al verbo intransitivo. Es relacionado a lo que hemos visto antes. Tiene que ver también con la sintaxis. Pero ahora, en la sintaxis, cogemos simplemente el sintagma verbal. Nos olvidamos del sujeto. Hemos visto que el sujeto es obligatorio. En lenguas como el inglés es obligatorio, en español también, aunque no aparezca físicamente. Yo tengo aquí un sintagma nominal. Pero dentro de un sintagma verbal, yo tengo 2 tipos de verbos normalmente, o incluso 3 si consideramos los bitransitivos y transitivos. Son verbos que no necesitan nada para construir una oración dentro del sintagma nominal, ¿vale? Verbos lo hemos visto antes, como morir, correr, ¿vale? Los verbos con valencia 1 o valencia 0 no necesitan nada. Y tengo verbos que necesitan obligatoriamente poner aquí algo, sintagma nominal, sintagma preposicional. Un verbo como matar, si tengo aquí matar, yo necesito obligatoriamente poner eso. Esos son los verbos transitivos, los verbos que obligatoriamente necesitan un sintagma nominal para construir una oración, ¿vale?
Y los verbos intransitivos son los que no necesitan nada. Son los verbos como morir, que hemos visto antes, ¿no? Morir, ¿entendéis? Eso es transitivo e intransitivo. Chomsky, para hacerlo más general, usó el término de subcategorización, que tiene que ver con hacer del verbo distintas categorías, ¿vale? Categorizar el verbo. Categoría, yo cojo categoría y hago distintas subcategorías del verbo, y hago verbo de distintos tipos, pero lo hago ya, tengo ya muchos más tipos, que no solamente estos dos, ¿vale? Eso es lo que veremos el próximo día, y veremos las ideas que nos quedan a ver centrales así de la sintaxis. Bueno, pues esta grabación para Page.